Escribo estas líneas en un tren desde Logroño a Barcelona. Bueno, en el tren de Logroño a Barcelona, porque solo circula uno al día en este trayecto. Vengo de estar en un tribunal de tesis doctoral donde hemos comentado algo que me ha parecido interesante: la importancia de observar. Observar con detenimiento y calma, no como el que pasa fotos en el móvil. Hablábamos de una técnica para ver la localización de una proteína dentro de la célula y la ventaja de que esa proteína marcada permanecía estable durante bastante tiempo. Hemos recordado a nuestro Premio Nobel de Medicina y Fisiología, Ramón y Cajal, y cómo, fruto de estar observando horas y horas preparaciones de cerebros de ratones, conejos y palomas teñidos con nitrato de plata, a la vez que dibujaba lo que veía, llegó a elaborar la teoría neuronal del sistema nervioso, concluyendo que el sistema nervioso no era una cosa continua, sino que estaba formado por células individuales conectadas entre ellas. Basado en esto, Santiago Ramón y Cajal se plantó en la Royal Society de Londres en 1894 para exponer su teoría de que el poder intelectual podría depender no tanto del tamaño o del número de células del cerebro, como de las conexiones entre ellas. Ramón y Cajal tenía una gran capacidad de observación, pero de nada hubiera servido si no hubiera tenido conocimiento para interpretar lo que observaba. Algo similar le ocurrió a Alexander Fleming allá por septiembre de 1928 en el Hospital St. Mary de Londres. Tenía en el laboratorio unas placas con cultivos de bacterias que se dejó abandonada durante unas vacaciones. De regreso al laboratorio, vio que esa placa olvidada con bacterias estaba estropeada, pero con un patrón. En las placas había crecido moho, un tipo de hongo, y allí donde estaba el hongo, alrededor desaparecía la bacteria. La mayoría de las personas hubieran tirado la placa a la basura y ya, pero él observó y pensó que quizás ese hongo producía alguna sustancia que mataba a las bacterias. El hongo era Penicillium notatum, y a la sustancia antibacteriana más tarde se le llamó penicilina. La penicilina y otros antibióticos han salvado multitud de vidas en las últimas décadas, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, pero las bacterias tienen mecanismos para defenderse, cambiando y haciéndose resistentes a los antibióticos. Hay cientos de antibióticos aprobados para su uso en humanos, pero no todos funcionan para todas las bacterias, y desde hace algún tiempo se habla de estirpes bacterianas superresistentes que no responden a ningún antibiótico conocido. La presencia de bacterias superresistentes está aumentando. Es un proceso lento pero constante. Los expertos predicen que en 2050 morirá más gente por bacterias superresistentes que de cáncer. Le llaman la pandemia silenciosa. Marc Torrent, de la Universidad Autónoma de Barcelona, dirige un grupo que busca nuevas moléculas antimicrobianas. Se podría decir que forman parte de los científicos que son la resistencia silenciosa que se enfrenta a la pandemia silenciosa. Los tiempos en ciencia han cambiado, pero la fórmula basada en observación y pensamiento sigue vigente. Marc y su grupo usan herramientas computacionales, sacan datos y observan. De esa observación salió una teoría que decía que bloqueando el contacto entre dos proteínas que solo se encuentran predominantemente en bacterias resistentes, se puede impedir el crecimiento de estas superbacterias malvadas. En este episodio, Marc nos cuenta cómo han encontrado dos moléculas, entre decenas de miles, que bloquean ese contacto entre las dos proteínas que les interesaban. Observación, perseverancia, conocimiento, pasión, curiosidad. Los tiempos pasan, las herramientas evolucionan, pero los ingredientes básicos de la receta para cocinar ciencia se mantienen. Observar es importante, pero no basta con eso. Como ocurre con el poder del cerebro, el poder de la ciencia no depende del número de observaciones, sino de la conexión entre ellas. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas.
La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Nos encontramos en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es, para la gente que no sea de Barcelona, una universidad que no está en el centro de Barcelona, sino que está en las afueras, en Cerdañola, es el municipio quizá más cercano. Que en tren de cercanías desde Barcelona viene mucha gente cuando funcionan cercanías. Y luego pues también en coche y bueno, un campus muy bonito, muy grande, con mucho espacio. Y tú me decías el otro día cuando nos conocimos que estabas muy contento de estar aquí porque vives relativamente cerca, ¿no? Sí, así es. Y son 10 minutos en coche, más o menos, con lo cual para conciliar un poco la vida familiar con la vida profesional, esto es fantástico. Yo creo que también para los estudiantes que estén pensando por ahí si ir a la Universidad de Barcelona o la Pompeu Fabra o la Autónoma, pues todo tendrá sus pros y sus contras, pero algo a favor de la Autónoma, desde luego, es posiblemente los precios de los alquileres, ¿no? Que serán mucho más baratos en Sabadell, Tarrasa, Cerdañola. Sí, tienes ciertos municipios aquí cerca donde, bueno, los alquileres están caros en todos sitios porque aquí en esta parte es cara ya, y todo, pero sí es verdad que en Barcelona ahora los precios son prohibitivos, como para los estudiantes, pues hombre, sí, pueden encontrar un poco más de variedad. También tenemos lo que se llama la Viva Universitaria, para aquellos que vienen de fuera, aterrizan y dices, no sé dónde meterme al principio, pues ahí hay unos pisos. Puedes empezar por ahí, luego ya puedes ir haciendo tu camino. Está bien. Tú me decías que estuviste en el Vall d'Hebron una temporada, ¿no? Y claro, el hecho de meterte a Barcelona en coche y tal era un poco estresante, ¿no? Oye, sí, era un poco estresante. En la ronda de Granada. Sí, sí. A ver, al final yo siempre lo decíamos, son 1 hora y media de viaje. Vayas donde vayas de Barcelona, desde las afueras a Sabadell, 1 hora y media no te va a quitar nadie. Entonces vas 1 hora y media y vuelves 1 hora y media y dices, o sea, he perdido tres horas del día el transporte, que está bien, puedes ir haciendo algo, pero siempre es un poco, bueno, para mí era un poco más agobiante. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante y mucho más interesante si tienes la mala suerte de encontrarte con ese problema, que es el problema de que una bacteria que te esté causando una enfermedad genere una resistencia a los antibióticos no funcionen, ¿no? Esto es algo que se está hablando desde hace muchos años y te he leído en alguna entrevista, ¿no? Que se le llama la pandemia silente, que es algo que está pasando y sin darnos cuenta, pero nos estamos empezando a dar cuenta. Sí. Sí, yo siempre pongo el mismo ejemplo del COVID, ¿no? Y para el contraste, para ver cómo diferente es, ¿no? Cuando nos afectó el COVID fue de golpe, con mucha gente afectada y bueno, fuertes restricciones, etcétera. Es decir, es una cosa como muy aguda, te das cuenta enseguida y es muy grave en ese momento. Y en este caso, la resistencia a los antibióticos es una cosa que es muy grave, pero va evolucionando como lentamente en el tiempo. Entonces es incluso casi más peligrosa porque va haciendo y tú no te das cuenta hasta un punto en el que a lo mejor digas, ostras, ahora hay muchas bacterias que ya son resistentes, me estoy quedando sin antibióticos, ¿qué hago? Claro. Y como el desarrollo tarda mucho tiempo, quizá llegas tarde. En el COVID, ahora que lo mencionas, algo que creo que fue muy importante es que el monitoreo de las cepas de COVID a nivel mundial fue muy eficiente en un periodo de plazo muy corto. Yo recuerdo que cualquiera desde su casa podía ver ya estas especies de dendogramas donde iban apareciendo las variantes. ¿Quién se encarga de monitorear las resistencias a los antibióticos? ¿Hay algún organismo internacional? ¿Esto está coordinado o va cada uno un poco por su cuenta? En principio, las entidades principales que monitorizan todo esto son los hospitales. Ellos encuentran pues todos los casos y pueden hacer pues las secuenciaciones a nivel de genoma, pueden identificar las cepas, cómo van circulando. A nivel europeo también está coordinado, es decir, que los distintos países también intercambian información para ver cómo va aumentando la prevalencia de según qué resistencias en según qué países. Y pues a nivel mundial también está la OMS, que se encarga de todo eso. Es decir, hay cierta coordinación, especialmente yo diría que a nivel europeo está bastante bien monitorizado. Se puede hacer mejor, pero está bastante controlado y se va.
pues monitorizando la situación, cómo va evolucionando. Lo que tú decías, por ejemplo, en un hospital puede de pronto aparecer una cepa bacteriana que es resistente a un antibiótico, entonces no funcionan los antibióticos, pero luego esa misma especie de bacteria, digamos, que es una cepa diferente en Alemania, sí que funciona ese antibiótico. Entonces, claro, ahora con la movilidad que hay hoy en día, esas cepas es muy fácil que viajen de un lado a otro, ¿no? Sí, hay cepas que se pueden haber originado, por ejemplo, en la India y que ya pues se encuentran en un montón de países alrededor del mundo. Esto, bueno, como cuando pasó con el COVID, repito, más lento porque no es el mismo progreso, pero también empezó en China y luego nos enteramos aquí en Italia, etcétera, y ya estaba esparcido por todo el mundo. Sí. Entonces, claro, la movilidad de la gente contribuye a que esto vaya mucho más rápido. Sí. Como te comenté, bueno, nos conocimos hace 3 días en unas sesiones de un plan complementario que es como unos proyectos que dieron y teníamos que dar unas charlas ahí explicando lo que habíamos hecho con el dinero que nos dieron, ¿no? Y ahí tomando el café te comentaba que a mí el tema de las bacterias resistentes a antibióticos, como cualquier persona, pues es algo que te llama la atención, pero hasta que no lo ves aplicado a una persona el problema, no visualizas la magnitud. Y te comentaba que un compañero mío holandés, un colega científico, hablando con él el verano pasado, pues me contó que su hijo de 14 años había fallecido por una bacteria que era resistente y no pudieron con ella y falleció un chico de 14 años, sano, y te quedas ahí un poco como diciendo, ¿cómo puede ser que en Europa un adolescente sano pueda morir por una bacteria que se ha hecho resistente a un antibiótico? Da la sensación de que esto no es muy común porque si no saltarían las alarmas, ¿no? Pero imagino que tú también habrás escuchado casos esporádicos que, como saben que tú eres especialista, te llegan, ¿no? Estos casos. Y cada vez hay más gente que, pues, hablando con gente, pues yo conozco a alguien que efectivamente le pasó alguna cosa así. Es verdad que quizás es más común con pacientes quizá más inmunodeprimidos, pacientes mayores, etcétera. En un chico de 14 años, pues no es lo más habitual. Pero cada vez hay más casos y es verdad que la gente va tomando conciencia de que, pues que estas cosas pasan. Y parece lo que decías, ¿no? Dice, ostras, en estos momentos que pase esto, pero sí, tenemos un abanico de antibióticos y las bacterias se van pasando estas resistencias y hay bacterias que las llamamos pan-resistentes y son prácticamente resistentes a todos y ahí es muy difícil de conseguir encontrar un fármaco que supere la infección. Y si va a mayores, pues puede fallecer. Sí. Por explicar a los que nos están escuchando cómo puede ser que una bacteria que es sensible a un antibiótico de repente se haga resistente a ese antibiótico y el antibiótico no le haga nada, pues tendríamos que explicar los mecanismos por los cuales eso puede suceder. Los mecanismos son muchos y muy diversos, pero algo muy sencillo de explicar podría ser, ¿no?, que las bacterias se dividen, se multiplican muy rápido, tienen que hacer copias de su genoma, entonces si tú le estás atacando con un fármaco, un antibiótico, a algo muy concreto, a una proteína de esa bacteria, en el momento de que la mute y la cambie, pues ese fármaco ya no es eficiente. ¿Es este el mecanismo de resistencia más común, el cambio del genoma de la bacteria? Sí, es decir, claro, la bacteria al final todos sufren un proceso de evolución, es decir, todos estamos evolucionando continuamente. Las bacterias evolucionan muy rápido porque se dividen, como tú decías, muy rápido. Entonces pueden acumular cambios de forma más rápido que lo que pues haríamos nosotros. Una de las cosas que tienen las bacterias, y que esto es una parte importante del problema, es que una le puede pasar esta información de resistencia a otra. Es verdad. Y entonces, claro, este proceso es mucho más rápido. Un plásmido o algo así. Con un plásmido, hay pues, procesos de conjugación, se llama entre bacterias, se pueden pasar esta información y, claro, una bacteria que antes no era resistente, aunque no haya estado expuesta al antibiótico, puede recibir esta información y de repente puede ser resistente. Y esto también es un problema importante para la transmisión. Sí. Bueno, estamos ante un tema importante, pero no queremos generar alarma. Entonces, como tú muy bien decías antes, primero, nuestro sistema inmune, si estamos bien de salud, pues la mayoría de estas bacterias pues somos capaces de mantenerlas bajo control.
Y lo otro es decir que no todas las bacterias tienen esa capacidad para hacerse súper resistentes a los antibióticos, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las bacterias que están haciendo esto? Hay muchas, es decir, todas potencialmente se pueden volver resistentes, pero es verdad que hay unas ciertas bacterias pues, que son más preocupantes a nivel clínico, que son las que llamamos ESCAPE, que es un acrónimo para referirnos a cómo se llaman todas ellas, como podrían ser Escherichia coli o algunas como se llaman Klebsiella, Acinetobacter, hay bastantes. Y estas son preocupantes porque adquieren resistencia a antibióticos que se usan de forma común o incluso antibióticos más de último recurso que guardamos para casos más complicados, pues hay algunas de ellas que ya son resistentes también a estos antibióticos más de último recurso y que son las más peligrosas porque disponemos de menos armas Sí. contra ellas. Tú comentaste el otro día que la mayoría de estas bacterias que generan esta resistencia son gram negativo, que es gram es una tinción que no se tiñen con eso, ¿no? Y estas gram negativo lo que tienen de particularidad son también como que tienen una doble capa lipídica, ¿no? Sí. Esto hace que sean menos. Es más difícil que el fármaco puede actuar porque tiene que atravesar dos capas. Ya. Entonces la capa que tienen esta externa, que es una molécula que se llama lipopolisacárido, que es bastante compleja, pues hace que sea mucho más difícil que el fármaco actúe, que atraviese esta capa, y el problema es que en los últimos 30 años no hemos conseguido desarrollar un antibiótico con un mecanismo nuevo, es decir, no una mejora o una combinación, sino algo específicamente nuevo contra estas bacterias gram negativas especialmente. Son muy difíciles de matar. Antes has mencionado que una de estas bacterias que genera resistencia es Escherichia coli. Y claro, esto es un buen ejemplo para que la gente entienda que una misma especie de bacteria puede ser buena y puede ser mala. Sí, de hecho, en nuestro organismo tenemos un montón, millones y millones y millones de bacterias que pues no podríamos sobrevivir sin ellas, ¿no? Que son buenas. Lo que llamamos el microbioma o la microbiota intestinal o respiratoria, etcétera. Es decir, son buenas y muchas veces pues también habrá de estos géneros. Pero tenemos E. coli buena, ¿no? Claro. E. coli buena y luego hay cepas que son Que luego nos generan pues enfermedades. como las personas, ¿no? Son la misma especie, pero las 6 buenas y las 10. Exacto. Todo esto son lo mismo. Y bueno, y estas, pues, por ejemplo, Escherichia coli pues da muchos problemas de enfermedades en el tracto genitourinario y es un problema importante. Pero bueno, hay que también tener presente pues esto, ¿no? Que sin ellas tampoco podríamos vivir. Sí. Bueno, pues, como te dije el otro día que te conocí, me pareció muy interesante todo lo que hacías y me parece también una fortuna, porque en cierto modo la gente que hace investigación, que tiene una aplicación o podría tener una aplicación tan rápida, da ahí un poquito de envidia, porque realmente podéis resolver problemas muy rápido, ¿no? Pero luego iremos a eso, ¿no? Que una cosa es lo que decir, bueno, he encontrado algo que puede matar esta bacteria, otra cosa es que tú puedas llegar al paciente, ¿no? Que ahí es donde Es un camino muy largo. se encuentran muchas dificultades, ¿no? Sí. ¿Hay algún antibiótico de nueva generación que esté muy comercializado, muy expandido, que esté funcionando muy bien a nivel mundial? ¿Van saliendo estos antibióticos de manera relativamente fácil o...? Van saliendo algunos, es decir, por ejemplo, por gram positivos han salido algunos en estos, digamos, 20, 30 años que te comentaba antes, han ido saliendo alguno. En gram negativos no hemos tenido tanta suerte. Y bueno, hay varios factores, es decir, desarrollar un fármaco, ya sabes que es complicadísimo, no solo para encontrar algo que funcione, que a veces lo pruebas en el laboratorio y funciona, pero luego queda toda la parte de que no sea tóxico, que sea bien tolerado, etcétera, etcétera, en humanos, y esto son ensayos clínicos que duran muchísimo tiempo. Pero el problema que teníamos con los antibióticos, que también lo comentábamos el otro día, es que la inversión a nivel de empresa es muy bajo porque tiene poco retorno a nivel económico para estas empresas, y pues hemos ido abandonando un poco este campo
Y esto nos ha perjudicado en el sentido pues que ya no tenemos tantas empresas investigando aquí, y esto reduce el número de fármacos potenciales que pueden ir. Sí, pero esto me lo comentaba el otro día y no acababa de entenderlo, porque me parece que sí, que hay mucho, que puede haber mucho mercado, porque también un dato que daba en tu charla, que hacia el 2050 puede ser que muera más gente en el mundo occidental de infecciones bacterianas que no se pueden combatir con antibióticos que de cáncer, por ejemplo. Entonces me parece que para una empresa apuntar hacia ahí puede tener rendimiento, pero ¿qué pasa? Que quizá piensan que ese fármaco va a durar un tiempo solo porque después la bacteria se va a hacer resistente, o ¿cuál es el problema? Hay varios problemas. El primero es, evidentemente, el tema de resistencias es uno. Es decir, ¿no? Sabes que las bacterias, que todos los organismos al final se acaban haciendo resistentes al fármaco. Esto es un hecho. Ha pasado siempre. Y esto es una limitación. Pero bueno, esto también pasa, por ejemplo, en terapias contra el cáncer, que también hay tipos de cáncer que son resistentes a una determinada terapia. La otra es que, claro, primero, esto es un horizonte a bastante tiempo. Tenemos también un tiempo en el que duran las patentes, es decir, en las que la empresa va a tener prioridad y exclusividad en mercado para comercializar este fármaco, y luego el uso que se le va a dar, que es lo que comentábamos, que, claro, del sistema de salud, si sale un fármaco nuevo contra una bacteria que es prácticamente resistente a todo lo demás, no va a empezar a recetarlo para cualquier infección, lo va a guardar para esos casos más graves con los cuales no hay otra opción posible. Entonces, claro, el mercado aquí se limita. Por eso va a estar disponible en hospitales seguramente para casos muy seleccionados, con lo cual la venta va a ser bajo en este sentido. Entonces, claro, el retorno se diluye mucho, y el retorno económico respecto a la inversión, porque desarrollar un fármaco siempre son cosas carísimas. Sí. No es la primera vez que en estas conversaciones de Ratico de Ciencia he hablado con investigadores de que tienen soluciones para alguna patología, y el límite es el ponerla en el mercado, ¿no? Y a veces pienso que debería haber fondos estatales, europeos, gubernamentales, que apoyen eso, ¿no? Sin pensar en el interés económico. Ahora es verdad que en antibióticos, por ejemplo, como hay este problema, han ido surgiendo como iniciativas a nivel también gubernamental, especialmente en los primeros estadios en los que estás en una investigación un poco más básica y no tienes suficientes elementos para decir, bueno, esto comercialmente o translacionalmente va a tener seguramente un encaje, y bueno, pues no tienes aún estos elementos, pues hay financiación para ayudarte un poco a recoger datos, ¿no? En primeros modelos in vivo, recoger datos pues, de cómo el fármaco se tolera, si va a ser tóxico o no, y entonces lo que llamaba un poco el desescalado del riesgo, ¿sí? Que puedas llegar a una etapa en la que dices, hay un riesgo para desarrollar este fármaco, pero ya no es el mismo que en los estadios iniciales, y entonces las empresas dicen, bueno, ahí me atrevo un poco más a invertir, pero en cualquier caso es complicado. Sí. Y también hay programas ahora para ver cómo podría ser más rentable para estas empresas investigar estos fármacos, por ejemplo, de suscripciones. Ahora que está muy de moda esto de las suscripciones, que te tienes que suscribir a todo, pues también suscripciones a fármacos. Dices, bueno, tú has desarrollado este antibiótico, yo te lo compro en forma de suscripción independientemente de lo que yo vaya a consumirlo, y entonces cada año tienes un retorno fijo en el que les asegura a las empresas pues que pueden recibir cierto beneficio. Entonces se está avanzando. Sí. Se está avanzando. Entonces, bueno, he estado mirando algunos de tus artículos, que bueno, hay que decir que publica muy bien, y por eso pues te va también en proyectos. He visto tu laboratorio ahora, que tienes ahí un buen grupo de gente ahí trabajando, o sea que estás haciendo las cosas muy bien, pero he visto que ha habido una evolución en tus publicaciones, que en principio buscabas estas moléculas antimicrobianas con péptidos, y parece que has abandonado un poquito esto de los péptidos. También me decías que los péptidos eran muy caros también, ¿no? Y cada vez menos, ¿eh? Es verdad que al principio las empresas, cuando oían la palabra péptidos, salían un poco huyendo y esto es muy caro, y ahora cada vez hay más. Es decir, si vemos el número de
de fármacos aprobados por la FDA o la EMA, cada vez hay más péptidos. Sí. Cada vez la síntesis está más estandarizada y el tema de costes se ha ido reduciendo. Pero es verdad que la industria aún ve con mejores ojos las moléculas pequeñas, que es lo que tiene más tradición, está más asentado, que no otro tipo de moléculas como péptidos. Pero también estamos avanzando ahí también. Sí. Para el que no sepa lo que es un péptido, bueno, es un trocito de proteína pequeñito en una secuencia de aminoácidos, que esto se puede, hay empresas que lo sintetizan, digamos, a gran cantidad. Y luego vamos un poco ya a lo que escuché el otro día en tu charla, que me parece muy interesante, y es que estáis estudiando los interactomas. He visto en una publicación que estudiáis interactomas bacteria con el hospedador, Sí. pero después, o esto último, si lo entendí bien, derivas de interactoma entre bacterias o dentro de la misma bacteria. Y esto en interactoma es estudiar la interacción entre proteínas. ¿Qué proteínas son las que se juntan para hacer algo? Explícanos por qué esto es importante para buscar antibióticos. Bueno, esto es importante porque, como habíamos dicho, el gran reto de desarrollar antibióticos es desarrollar antibióticos que tengan un mecanismo de acción nuevo. Es decir, no modificar lo que ya tenemos o combinar lo que ya tenemos, sino buscar cosas radicalmente nuevas. Y básicamente la razón es la resistencia. Si es algo nuevo a que la bacteria no se ha enfrentado nunca, será más difícil adquirir resistencia a algo que es lo mismo pero ha modificado. Yeah. Entonces nosotros nos focalizamos mucho en esto porque no hay ningún fármaco, ningún antibiótico que actúe a nivel de estas interacciones entre proteínas. Entonces ahí pensamos que hay un potencial margen de acción pues para desarrollar nuevos fármacos. Por explicarlo de una manera muy simple, si una bacteria necesita que una proteína se pegue a otra, si tú pones algo en el medio para evitar que se peguen y eso, digamos, esa unión de proteínas es esencial para la bacteria, la está fastidiando y la matas, ¿no? Sí. Esa es un poco la filosofía. Sí. De hecho, hace poco lo que hicimos fue, ahora que también está mucho de moda esto de la inteligencia artificial, lo que hicimos fue una cosa muy, muy sencilla, pero que nos dio pie luego a buscar fármacos contra estas interacciones, que era preguntarnos, ¿no?, qué interacciones se producen en las bacterias que sean esenciales para que sobrevivan. Es decir, que las dos proteínas por separado no hacen nada, tienen que juntarse para hacer esta función. Y esto es lo que miramos un poco en el ordenador, ¿no? Miramos qué proteínas necesitaban juntarse para hacer esta función y buscamos pues complejos de estos que fueran realmente esenciales, que no estuvieran ni que no estuviéramos nosotros, para que nos fueran tóxicos. Y una de las cosas que queríamos mirar también, que miramos, es que no estuvieran en las propias bacterias nuestras que viven en nuestro organismo, claro, para evitar al máximo matar a las buenas. Efectivamente, porque a veces tomarse un antibiótico no es inocuo. Yeah. Es decir, muchas veces te tomas un antibiótico y la gente dice, me siento pues con menos energía, ¿no?, más cansado. Y esto es porque también tiene un efecto en las propias bacterias del organismo y nos cuesta un tiempo recuperarnos después de tomar un antibiótico. Sí. Ahí tengo una pregunta y es, ¿cómo distingues las interacciones entre dos proteínas que son esenciales para la vida de la bacteria y las que no? Porque hay muchas interacciones entre proteínas que se dan y que no son esenciales para que la bacteria sobreviva, ¿no? Sí. Utilizamos una aproximación muy simple. Es decir, nosotros había datos ya publicados en los que se miraba si cuando quitábamos esa proteína de la bacteria, la eliminábamos del genoma y por tanto no se producía, si la bacteria se moría o no se moría. Estos estudios están publicados, hay diferentes bacterias, muchas publicaciones. Entonces nosotros pensamos, bueno, si hay dos proteínas, si eliminamos una de ellas y no pasa nada, sí, eliminamos la otra y no pasa nada, pero eliminamos las dos y sí pasa, yeah, entonces
será que la interacción es lo importante, no la actividad de cada proteína por separado. Entonces, cogiendo esta información, sencillamente hicimos esto. Bueno, pues pueden interaccionar, sí, si una la elimino y pasa algo, pero la otra la elimino y no pasa nada, pues entonces no tendrá relación con que interaccionen una con otra. Pero si las elimino las dos por separado y no, pero cuando vas juntos sí, entonces esto seguramente tendrá un efecto. Es una aproximación muy simple, Sí. pero bueno. Eso es un filtro porque eso se podría dar también con una interacción genética. O si, pero vosotros aparte veis que físicamente... Exacto. Entonces empleamos estas herramientas ahora de inteligencia artificial, de AlphaFold, etcétera, que han tenido una repercusión enorme en el campo. Y bueno, si además esto conseguimos verlo, cómo funciona, ver la estructura y que realmente pues tiene probabilidades de interaccionar y de formarse, pues entonces estos son los buenos, ¿no? Y ahí nos dirigimos. Entonces, digamos que después de todo ese proceso llegáis a una diana en el cual le podéis meter una molécula y fastidiar a la bacteria porque ya no puede unir esas dos proteínas. Entonces, ahora cuéntanos, una vez que tenéis esa diana, ¿dónde fuisteis a buscar esa pequeña molécula que fastidiara esa unión entre proteínas? Primero teníamos que desarrollar un sistema que fuera capaz de ver que se unían. Que esto no es fácil tampoco porque un problema de trabajar con interacciones entre proteínas es que es más complicado que trabajar con proteínas solas. Entonces tuvimos que desarrollar un sistema que fuera capaz de ver cuando las dos proteínas interaccionaban y tuvimos que ponerlo a punto. Esto fue el primer paso que nos llevó un poco de tiempo, purificarlas, marcarlas, etc. Pues bueno, esto lo conseguimos. Y luego en el marco del proyecto este que comentábamos, pues nos dieron una financiación para buscar qué moléculas podían impedir que estos se unieran. Y entonces pues colaboramos con ILR, que tenían una plataforma de cribaje y básicamente lo que hicimos fue tener unas librerías enormes que tenían más de 100.000 compuestos escogidos entre diferentes estructuras químicas y entonces pues nosotros les dimos nuestro complejo con todo el ensayo, cómo se tenía que hacer y ellos empezaron a testar moléculas a esta escala enorme y ver a ver cuáles eran aquellas que impedían que se formara el complejo. ¿Cuántas moléculas testaste? Creo que testamos alrededor de 120.000 moléculas distintas. Una barbaridad. Sí. De estas 120.000, creo que nos quedamos que funcionaban, si no recuerdo mal, unas 200 y poco. Que recuerdo de tu presentación que el umbral, digamos, que era más o menos medio bueno, eran bastantes, sí. Sí. Es como un embudo que al final empiezas con 120 y te quedas con 200, alrededor de 200. Pero claro, esto tampoco te asegura que funcione. Nosotros veíamos que el complejo pues no se formaba. Esto es potencialmente interesante. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, pero esto al final lo que nosotros tenemos es que se muera la bacteria. Porque no sea el complejo pues puede funcionar o no. Tenemos que se muera la bacteria. Entonces lo que hicimos fue testar estos 200 compuestos aproximadamente y ver efectivamente cuántos mataban las bacterias. Y de ahí nos quedamos con 10, 16, unos poquitos. De los cuales pues había algunos que ya se había visto pues que tenían una actividad o que ya se comercializaban para esta actividad, como cual no tenía mucho sentido. Pero es un resultado interesante, pues un control positivo, Sí. señal de que tu aproximación es buena. Exacto. Y al final pues nos quedamos con un par que eran moléculas nuevas que no se habían testado para esta, es decir, no había no se comercializan ni están aprobadas para ningún tipo de enfermedad, pero que sí tenían pues actividad frente a lo que habíamos testado nosotros y estos son nuestros candidatos ahora a ver si los desarrollamos más y a ver si funciona. ¿Y son dos moléculas similares entre sí o son muy diferentes? Porque Son completamente distintas. No Interesante. tienen nada que ver la una con la otra.
Eso es muy interesante, ¿no? Porque a partir de ahí se pueden buscar pequeñas variaciones, ¿no? Entre una y otra. Sí. Ahora estamos mirando a ver, pues comprobar que efectivamente pues el mecanismo es este. Queremos ver a ver si podemos mejorarlas, porque estos son moléculas de un screen, pero no se ten en cuenta que empezamos con 120.000 y nos hemos quedado con 2. También te da una idea del éxito, pero el poco éxito que hay al final en este tipo de estudios. Y ahora pues nos queda la parte un poco más química de ver cómo las podemos mejorar para que sean más activas, para que pues, si hay ciertos elementos de toxicidad, eliminarlos, etcétera. ¿Y habéis probado algún bichito como C. elegans, por ejemplo, para ver si son tóxicas? Este es el siguiente paso. No hemos llegado aún, pero estaba contemplado. De hecho, en la propuesta que mandamos estaba, de hecho, C. elegans como ahí modelo de inicio. Pero de hecho, una de las cosas que nos gustaría es que estos compuestos fueran activos, pero no fueran ni tóxicos, evidentemente, para nosotros, ni para las bacterias que viven con nosotros. Entonces, una de las cosas que queremos mirar un poco más adelante, como ya esto esté más consolidado, es ver si efectivamente esto pasa pues en modelos in vivo, es decir, bueno, podemos matar las bacterias patógenas que nos afectan, pero las buenas las dejamos intactas o más o menos intactas. Sí, bueno, eso en tu screening previo, digamos, in silico ya lo había filtrado un poquito, ¿no? Que no estuvieran las bacterias buenas, digamos. Miramos que esto no estuviera presente, no podemos garantizarlo. Esto es en el ordenador que no tenga un impacto, pero esto sería una de las cosas que nos gustaría. Entonces, esto lo que pasa muchas veces es que reduce un poco el espectro contra lo que vas a poder utilizar o no, pero en cuanto a medida que vas siendo más específico, claro, cada vez la diana es más concreta y afecta a patógenos más concretos, pero esto también es un poco hacia dónde va el campo, que es muchas veces hablamos, ¿no?, de medicina más personalizada, con dianas más concretas, etcétera, y teniendo en cuenta también el paciente, ¿no? O sea, a veces una cosa para un paciente funciona y para otro paciente no. Sí. Entonces, esta es un poco la idea principal. En tu charla hablaba de como que había 5 especies de bacterias que son las más problemáticas. ¿Estas 2 moléculas matan las 5? Con diferente intensidad. Vale. Es decir, hay algunas que se ven más afectadas y otras que se ven un poco menos afectadas. Entonces, la diana está en todas ellas, gram negativas. Es de estas 5, si no recuerdo mal, una era gram positiva y 4 eran gram negativas. Tiene potencial efecto contra las 4. Lo que pasa es que, claro, cuando vas ahí, el complejo no es exactamente igual en las 4. Claro. Entonces, bueno, hay como 2 vertientes potenciales. Una es decir, bueno, esta bacteria es muy preocupante y voy a diseñar algo que sea muy específico contra esta, con lo cual los efectos secundarios potencialmente son menores, porque es una cosa muy específica, o ampliar el espectro y decir, bueno, intento que matar todas estas 4, pero claro, ampliar el espectro es más posible que luego también que actúe a nivel de tus propias bacterias. Bueno, ya sabes la empresa lo que va a preferir, ¿no? Ampliar el espectro, ¿no? Ahora, es verdad que ampliar el espectro es muy interesante. A nivel de inversión. Pero bueno, hay que tener en cuenta también que muchas veces nos encontramos, por ejemplo, que al tomar antibióticos, especialmente pacientes que están en hospitales, ¿qué pasa? Que degradamos tanto lo que es el propio microbioma, por ejemplo, intestinal, que luego tenemos problemas de infecciones secundarias. Y hay una bacteria que se llama Clostridium que da muchos problemas en este sentido. Es decir, tú tomas un antibiótico, te curas, pero luego muchas veces en hospitales pasa que adquieres una infección secundaria por Clostridium y esto lleva a muchos problemas. Porque claro, como es una infección que ya está en entornos hospitalarios, ha adquirido muchas resistencias. Tienes una infección secundaria que a veces puede ser más compleja que la primaria que habías tenido al principio. Entonces, si mantenemos esta microbiota intacta, lo que hacemos es prevenir que este patógeno nos pueda afectar como una infección secundaria. Bueno, pues veo que estáis en un momento súper interesante porque estas diferencias de eficiencia de las moléculas de distintas bacterias también nos puede dar información de hacia dónde ir, ¿no? Hacia el espectro más amplio o ser más específico. Y ya veo que
no te tengo que convencer de las bonanzas del Nemato C. elegans, porque tu mujer, Natalia, Sí, es sí. investigadora en C. elegans. Entonces tengo curiosidad, porque bueno, vosotros en cierto punto sí que convergéis, ¿no? Porque ella trabaja en microbiota y cómo la microbiota puede afectar a la neurodegeneración, ¿no? ¿Habláis de ciencia en casa o en casa es conversaciones de supervivencia de... Bueno, en casa tenemos la suerte de como tenemos una hija pequeña, pues entonces los temas van por otros derroteros, ¿no? Pero bueno, esto de la ciencia y tú lo sabes, ¿no? A veces lo llevamos muy interiorizado y sí. Lo bueno es que puedes compartir también problemas, ¿no? Claro. Es decir, es alguien que te puede entender muy bien. Muchas veces hablando con gente pues que no es del campo, a veces te preguntan, pero ¿por qué haces esto? No, pues esto no lo entiendo. A veces problemas propios Sí. del sistema que bueno, tienen sus particularidades que son difíciles de entender en otros entornos. Y dices, bueno, ¿Por qué estás triste porque te han rechazado un artículo? Pues lo publicas en otro, en ¿no? otro sitio y no pasa nada. Pero esto va a hacer que cobres menos a final de mes. Y dices, no, pero para mí es muy importante, ¿no? La tristeza de un rechazo de cada publicación, eso hay que estar ahí Hay que vivirlo. para entenderlo, ¿no? Para entenderlo porque es que es muy frustrante porque uno echa cuenta de todo el trabajo que va ahí detrás, ¿no? Y Sí, sí. No, y que es como es esto, y luego dices, esto no lo puedo publicar, a ver qué pasa con el siguiente proyecto. Todo depende un poco de todo y bueno, me está viniendo a la cabeza, a mí me gusta bastante el fútbol y he leído muchas cosas de fútbol y tal. Y hay, no recuerdo ahora mismo qué autor fue que dijo que nadie ha conocido plenamente la tristeza hasta que no ha vivido la tristeza deportiva. Y lo ligo con esto, con los distintos matices que tiene la tristeza, porque la tristeza deportiva de, oye, eres de un equipo X y llega a una final y pierde en el último minuto y es ridículo estar triste, pero se está triste. Sí, sí. Y hay 2 o 3 días que estás ahí hundido y tal. Y hay gente que lo puede entender y gente que no. sí, sí. Pues yo creo que nadie ha conocido completamente todo el espectro de la tristeza hasta que no le rechazan un proyecto, un artículo. Sí, sí. Y se vive un poco todo eso pasado, ¿no? Cuando tienes que mandar ese proyecto, cuando estás pendiente de a ver si pasa revisores, ¿no? Y lo mando aquí a ver si pasa, no pasa. Y estás como ahí en Oye, tensión. el palo te dura varios días, porque Sí. lo llevamos así. Y a veces, ¿no? Dices, bueno, incluso tú lo piensas, ¿no? Y dices, hace falta que estés así, ¿no? Dices, no, pero bueno, es una cosa que la vives, ¿no? Como decías del fútbol, y dices, bueno, he perdido una final. Y quizá sí, ¿no? Tienes un plus. Luego, si ganas la final, no sé, de la Champions, seguro que dan un plus bastante interesante, salarial, pero a veces seguramente la sensación no estás pensando en eso, sino que has llegado hasta ahí y he perdido. Justo Sí. A nivel de movilidad, he visto también que estuviste hace unos años en Cambridge. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia, esa etapa a nivel personal y profesional? ¿Fue algo productivo que la disfrutaste? Es muy enriquecedora, ¿no? Y al principio, es decir, lo que nos pasa a veces cuando estás en estas etapas, que estás empezando, todo el mundo te dice tienes que salirte fuera si luego quieres seguir en esto, ¿no? Al principio a veces eres un poco reticente, ¿no? Dices, estás tantos años fuera, a ver cómo va a ir, no sé qué. Pero al final, pues dimos el salto y la verdad es que fue muy positivo, un entorno distinto. Siempre digo que muchas veces la ciencia sí es importante, pero el entorno, estar en un entorno distinto, te aporta muchas cosas que quizás son igual de importantes y que al principio no has valorado, ¿no? Pues en un entorno distinto, con gente distinta, un entorno internacional. Trabajando en otra cosa porque he ido modificando mi campo, me he ido por todos los sitios y ves esto, un campo nuevo, cómo lo abordas de forma distinta y esto al final te aporta muchísimo, incluso que artículos, ¿no? Escribir un artículo, pues bueno, todo el mundo lo escribe igual, Sí.
pedir un proyecto. Entonces tú vas viendo cómo va haciendo distintas personas lo hacen distinto y eso es muy Y el personal en Cambridge no es muy internacional al final, los Sí, de todos lados. gente de todos los países, continentes, de todo. Y sí. Bueno, pues culturas distintas, ¿ves? Y maneras de trabajar distintas. Todo esto es muy enriquecedor. Sí, genial. Me hablabas de Girona y de la Empordà. ¿Cuál es tu rincón preferido? Porque fíjate que yo cuando hablo, yo soy de Murcia y me encanta la provincia de Murcia y tiene rincones muy bonitos. Pero yo hablo que, por ejemplo, la provincia de Almería para mí lo tiene también todo, porque tiene una montaña muy bonita, tiene playas. Pero hay que reconocer que Girona también tiene de todo, porque entre playas, montañas, paisaje exterior, es una provincia increíble. ¿Cuál es tu rincón preferido de Girona o de la Empordà? Pues tengo bastante, es decir, Digo 2 o 3. la zona es muy bonita, porque además, como dices, no tienes playa, pero yo no soy muy playero, con lo cual tampoco, pero bueno, tiene playas bonitas, está la Costa Brava, que es tiene montaña, tiene playa un poco. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, hay un sitio en la Empordà, que son los Aiguamolls de l'Empordà, que es un sitio protegido, en que pues hay muchas aves, etcétera, y es un sitio precioso. Entonces, pues ahí para ir de excursión, si eres aficionado un poco a observación de pájaros, etcétera, es una zona preciosa y pues iba muchas veces. Ahora no tanto, porque ya estoy un poco más lejos, pero alguna vez pues hemos ido con Misca también, etcétera, y es un sitio que es, la verdad, es precioso. ¿Te ha gustado observar aves o todavía te gusta? Sí. De hecho, yo no soy profesional ni nada que se me acerque, pero de hecho cuando estaba estudiando tenía un profesor que era muy aficionado, pues y nos transmitió un poco esto y la verdad es que bueno. Y tomabas fotos también de las aves. Sí, pero con cámaras de baja calidad, yo nada elaborado. Pero sí, esto que te llevas el libro y ostras, esta no la he visto nunca. A ver, ¿cuál debe ser? Me haces una foto. Pues siempre te digo, es curioso y está. Y yo también tengo guías de estas de naturaleza, de aves y de insectos y de cosas, pero ahora la verdad es que con las nuevas tecnologías hace una foto y al segundo te lo dice. Sí. Pero lo otro es más gratificante. Sí. Luego puedes hacer es comprobarlo. Dices, ¿pero qué es esto? Y luego dices, es esto, y te dice, no, te has equivocado. No. Pero el hecho de poder hacerlo tú, ¿no? Creo que es mucho más gratificante que el hecho de hacer una foto y pedirle a la IA, le digo, ¿esto qué es? Bueno, pues ya sabemos una de las aficiones de Marc fuera del laboratorio, pero esa dices que la tienes un poquito oxidada ahora. Bueno, ¿Qué es lo que buscas o necesitas o haces como hobby un poco para cambiar, resetear el cerebro y hacer algo diferente del Marc investigador? Ahora, pues con mi hija, pues hacer cosas es completamente absorbente, ¿no? Es decir, ahora lo que hacemos mucho es jugar a juegos de mesa, por ejemplo, Sí. que pues que a mí también me gusta, la verdad, nos lo pasamos muy bien, pues y un poco de excursión también, me encanta pues leer. También a raíz de mi hija, por ejemplo, empezó a estudiar piano, que es una cosa que a mí me había gustado ya, no había hecho nunca. Y ahora pues intento también, hago clases y tal, y me he aficionado un poco a tocar el piano, intento, entre comillas, a tocar el piano. También es una cosa que rebaja bastante y que te hace salir un poco. Tengo afición al ajedrez, también me gusta un poco, pero bueno, no soy muy bueno tampoco. Bueno, pero ahí tienes muchas cosas las que puedes... Pero bueno, sí. Y también una de las cosas que me gusta mucho, pero tampoco tengo mucho tiempo para hacer, que soy muy aficionado a observación astronómica también. Pues el mismo profesor que te comentaba, pues también hicimos también una salida, es una cosa que para mí es apasionante. ¿Tienes planes para los eclipses que vienen? Sí, tenemos que ir, ya uno tenemos organizado, sí, pero con unos amigos ya que más o menos organizado tenemos que ir. Va a ser
súper masificado. Sí. Vamos a ver. Porque bueno, la franja por la que se puede ver es bastante amplia, pero claro, aquí en Cataluña igual hay que ir un poquito al sur o hacia el exterior. Hice más o menos la zona de Tarragona, una parte de Lleida también. Sí. Y bueno, ya no busques ningún sitio para quedarte una noche porque ya está todo pillado. Está todo Sí, lleno, sí. absolutamente. Como cual, pero bueno, vamos a ver Bueno, cómo planeamos la excursión. va a ser emocionante. Pero va a ser muy, muy interesante. Creo que dicen que no va a haber otro hasta 2130. Que se Bueno, luego para aquí. al año siguiente hay uno, pero en Cádiz, ¿no? Sí. Y después ya sí que ya. Este creo que es parcial, si no me acuerdo mal, o no lo sé. Y luego dicen que aquí en la península hasta no sé cuánto, pues no vas a poder llegar. ¿Sí? Pues nada, ya para terminar, no sé, coméntame dónde te ves dentro de 5 años a nivel profesional, cómo te gustaría pelear porque alguna de estas dos moléculas llegara realmente al mercado, o tiras un poco la toalla en ese sentido y te gustaría pues generar más moléculas o variantes de estas para, como tú dices, dejar la mesa puesta, pues en algún momento hace falta, se retome. La verdad es que últimamente, toda la que es la parte de cada vez nos hemos involucrado más en la parte de transferencia, traslación, que ahora se llama bench to bed, ¿no? De la apoyata al hospital. Y cada vez esta parte, pues hemos entrado más en esta parte y que es muy, muy gratificante, ¿no? En el sentido de que ves más la aproximación y el retorno un poco social, ¿no? De la investigación que haces, pero sin dejar de lado la investigación básica, que es lo que hemos ido haciendo mucho tiempo y que a veces pues no tiene la misma repercusión, y esto lo hablamos muchas veces, ¿no? Y tiene la misma repercusión que la clínica o la transferencia, ¿no? Pero que es fundamental, que es ahí donde un poco hierven todas las ideas que luego van a salir al mercado, que van a producir pues moléculas para tratar las enfermedades. Con lo cual, esta parte sí que es verdad que veo pues avanzando un poco más ahí, porque pues bueno, tenemos algunas cosas están saliendo bien y es muy emocionante esta parte, pero sin dejar nunca la investigación básica, que es la que es un poco también más, donde puedes ser un poco más creativo. Sí. En esta parte también hay creatividad, pero en la otra puedes tener estas ideas un poco más abocadas, más rompedoras, ¿no? Sí, da la sensación de que tú mismo que has utilizado la inteligencia artificial y el potencial de las computadoras para hacer ciencia, pero yo creo que todavía estamos en un punto que hay rincones donde no llega esto, ¿no? Y llega un poco la experimentación y la sorpresa, ¿no? De ver algún resultado inesperado y que conceptualmente aporte algo nuevo. Yo creo que en la parte esta de razonamiento, de innovar, de esto, de tener una imaginación, las máquinas aún no, bueno, yo creo que aún no están ahí, ¿verdad? Que la potencia es espectacular, ¿no? Pero el otro día me pasaron un vídeo de estos de gente que habla con la inteligencia artificial, con el chat, y le decían, pues al chat, quiero ir a lavar el coche, ¿no? ¿Qué me sugieres? ¿Que vaya andando o vaya en coche? Y le decía, no, vete andando, que es más saludable. Entonces, esto es una muestra de que casi son inteligencia artificial, pues en algunos casos, pues inteligencia no mucha. Claro, y al final en ciencia, aunque den con la tecla, se tiene que probar experimentalmente, ¿no? Siempre vas a tener, aunque ahora hay en Japón, por ejemplo, hay laboratorios que ya los están montando para que la inteligencia artificial lo haga todo, ¿no? Había un sitio, creo, que tenían como una inteligencia artificial que ya planeaba los experimentos, decía a los robots que habían en la misma sala qué experimentos tenías que hacer. Entonces medían todo, devolvían la información a la inteligencia artificial y planificaba los siguientes experimentos. Qué fuerte esto. Vamos a unos puntos que vamos a ver dentro de unos años dónde estamos, pero bueno, yo creo que aún somos necesarios. Cosa que decir. Muy bien. Y espero que por muchos años. Muy bien. Pues muchas gracias por tu tiempo y
Felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias y gracias por invitarme al podcast. Hasta aquí Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.